Alimento para tu iglesia. Y que seas tú, Señor, reconocido y exaltado, Señor, en medio de este pueblo tuyo que se reúne con el hambre de oír de tu palabra y ser edificado por ella. En el bendito nombre de tu Hijo. Amén. Estamos viendo el libro de Nehemías, estamos acercándonos a esta figura del Antiguo Testamento, Nehemías, que como sabéis, ya a estas alturas, me imagino que de una forma ya cansina, fue esa persona que tuvo la comisión de parte de Dios de edificar las murallas de la ciudad de Jerusalén. Hemos estado acompañando a Nehemías a lo largo de estos primeros 5 capítulos. Hemos visto en el capítulo 1 cómo se nos centra la atención antes de toda esta obra enorme, que es edificar una muralla, poner todas las puertas alrededor de una gran ciudad. Sin embargo, decimos que en el capítulo 1 el foco no está ahí, sino en el corazón de Nehemías. Ahí es donde comienza todo. El zoom de la historia de Nehemías se acerca en primer lugar al corazón de Nehemías, para indicarnos que su corazón es un corazón que ha puesto como prioridad a Dios y su obra. Su carga, su interceder, incluso su involucrarse, es una manifestación de que él en su interior había puesto a Dios y su pueblo, Dios y su obra como el centro motor de su vida. Insisto una vez más, este es el fundamento de todo lo que viene después. Hermanos, se puede hacer grandes obras en el nombre de Dios, pero si esto no es una realidad en el corazón, en la vida interior de la persona, esa obra no es nada. Cuando pase por el fuego será como hojarasca. Será un momento de lamento donde Dios dirá: nunca os conocí. Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Nunca os conocí. Luego este primer capítulo yo siempre lo quiero señalar porque creo que es el cimiento, el fundamento de todo lo que nos explica después el libro de Nehemías. Después vimos en el capítulo 2 que Nehemías hizo algo tremendamente espiritual: pensar. Porque pensar es muy espiritual. Y cuando llegó allí a Jerusalén, lo primero que hizo fue planificar, ver cómo estaban las murallas. Quería edificar, quería saber cómo estaba la situación de Jerusalén. Capítulo 3 estuvimos viendo la participación de esta obra a lo largo de todo el pueblo. Esta es una obra impulsada por parte de Dios a través de Nehemías, pero es una obra en la que todos tenemos que participar y hacer nuestra parte. El capítulo 3 de Nehemías nos detalla cómo cada familia, cada persona, hombre, mujer, de un oficio, de otro, de un estatus social o de otro, pero todos tuvieron que participar y hacer su parte. Capítulo 4 descubrimos que cuando el pueblo de Dios se pone de pie, se remanga y comienza a edificar la obra de Dios, vamos a recibir oposición. Los enemigos lo ven, los enemigos también van a actuar. ¿Os acordáis en el capítulo 4 estos Sanbalat, Tobías y todas las naciones que rodeaban Jerusalén confabulan para meter miedo, para amedrentar, para humillar y al fin y al cabo para detener la obra? Capítulo 4. Capítulo 5, descubrimos que Nehemías no solo tiene que lidiar con las piedras, la organización de la muralla, no solo tiene que lidiar con un campo de batalla en el que se ha convertido esta edificación, sino que también tiene que lidiar, capítulo 5, con las dificultades internas, ya no de los enemigos externos, sino internas dentro del propio pueblo de Dios. Dice el capítulo 5, verso 1, que se levantó un gran clamor contra sus hermanos judíos. Y vimos que esta también es uno de los grandes riesgos que tiene, o una de las grandes dificultades que nos podemos encontrar si queremos que la obra de Dios avance. Y es que el pueblo de Dios se divida. Puede haber un ataque externo que nos ponga en dificultades, o puede haber una división interna que ponga en peligro el avance de Dios.
de la obra de Dios en nuestro tiempo. Esta división, capítulo 5, viene promovida fundamentalmente por algo muy actual. Algo actual, yo diría, a lo largo de todos los siglos de la historia. Y es ver en el pueblo de Dios una ocasión para sacar ganancia. Si os acordáis, en el capítulo 5 habían unos nobles que ante la dificultad monetaria, de vulnerabilidad, de hambre que estaban pasando sus hermanos judíos, le prestaban dinero pero con intereses, hasta tal punto de que no podían ni levantar cabeza. Claro, esto no va a pasar en nuestro tiempo, en la Iglesia. Nosotros no nos vamos prestando para, bueno, o por lo menos no se da de una manera generalizada. Pero nosotros podemos venir a la Iglesia para sacar ganancia. Podemos venir a la Iglesia con la mentalidad, ¿y yo qué gano? ¿Y a mí qué me van a dar en la Iglesia? Y si esta yo qué gano, ¿cuál es mi beneficio? Es nuestra mentalidad en el pueblo de Dios, esto va a traer división. Y esto va a ser un palo a la rueda al avance de la obra de Dios. Y esto ya Nehemías no lo cuenta. Por eso Nehemías tiene, aunque su misión, su llamado era hacer una obra física, levantar unas murallas, tiene que pararse y lidiar con este problema dentro del pueblo de Dios, porque era un palo a la rueda al avance de la obra de Dios. Y bien, a lo largo de estos 5 capítulos lo que hemos visto básicamente ha sido los retos, la participación, la oposición de llevar a cabo la edificación de las murallas de Jerusalén. Pero hoy nos vamos a encontrar en un punto de inflexión. Ya no va a ser tanto la participación, la oposición de las murallas, sino que a partir del capítulo 6 va a ser los beneficios de completar o de llevar la obra de Dios a cabo. Hemos visto los retos, las dificultades. Nehemías, por decirlo así, no ha dormido. Desde que ha llegado, lo único que ha encontrado ha sido dificultades, problemas, temas que tiene que afrontar. Pero el libro de Nehemías también quiere hablarnos de que hay beneficios, resultados, frutos de llevar la obra de Dios a cabo. Y digo que nos encontramos en un punto de inflexión porque si me acompañáis al capítulo 6 de Nehemías y leemos el verso 15, encontramos que se nos dice, capítulo 6 de Nehemías, verso 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Han pasado muchas dificultades, muchas situaciones, pero fue terminado el muro. Permitirme, aunque no es parte de lo que quisiera compartir o centrar la meditación de esta mañana, pero creo que es importante que podamos entender, esto lo hemos leído en el versículo 15. Me gustaría hacer un pequeño resumen qué ha pasado en los versículos del 1 al 14. Y es que en estos 14 primeros versículos, la obra está avanzando, la obra, como vemos en el versículo 15, está a punto de terminar, el muro no se detiene, sigue edificándose. Pero algo que comentamos en el capítulo 4 en cuanto a la oposición, es que la oposición se intensifica en la medida en que la obra va avanzando. ¿Os acordáis? Nuestro enemigo es malvado, pero no es tonto. Él no mata moscas a cañonazos. Él va progresivamente. Primero nos intenta desanimar, después nos intenta amedrantar y quizá nos intentará eliminar, pero va progresivamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estos 14 versículos, donde la obra ya está llegando a su fin, se van a intensificar los ataques contra Nehemías. De hecho, se nos va a relatar 3 ataques en estos 14 versículos. El primero va a ser un ataque para distraer a Nehemías, llevándolo fuera de Jerusalén. Verso 3, responde Nehemías y le dice: les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. No cae. Le han puesto una tentación. Sal, distráete, desubícate. Pero Nehemías se mantiene fiel. No, yo tengo una obra que llevar a cabo. Y no se va. A raíz de ahí viene un segundo ataque que busca difamar el nombre de Nehemías.
difamarlo como un rebelde contra el rey. Fijaros lo que dirá a mitad, final del verso 5, dice, con una carta abierta, está hablando de Sanbalat, si veis el principio del verso 5, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Estás siendo traidor, Nehemías. Te estás rebelando contra el rey del imperio. Lo está intentando difamar. Responderá en el verso 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón te lo inventas. Se sigue manteniendo. Lo está intentando atemorizar, difamar a la luz de las naciones que tiene alrededor, pero él dice, no hay donde rascar. Estás tocando hueso. Yo sigo para adelante. Y llega un tercer ataque. Este todavía más cruel, si cabe. Porque ahora lo van a intentar difamar, ya no ante las naciones, sino va a intentar difamar el nombre de Nehemías dentro del pueblo de Dios. Sanbalat va a sobornar a alguien dentro del pueblo de Dios para hacerle creer que lo van a matar esa misma noche y que la mejor solución, o mejor dicho, la única solución es que huya al templo. Ahora, tener en cuenta, quizá para nosotros esto de huir al templo pues nos suena lo típico de que cuando hay una guerra, un combate, la gente se refugiaba en las iglesias. Pero esto no es así en este tiempo. ¿Quién podía entrar en el templo? Solo los sacerdotes. Y Nehemías no es sacerdote. Así que, con una cara de amabilidad y de me preocupo por ti, Nehemías, y tu salvación, le ofrecen una salida indigna para que caiga como alguien rebelde, no solo cobarde, sino rebelde, infiel a la voluntad de Dios. Fijaros lo que dirá Nehemías en el verso 11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. No me salgo, esto que tú me estás diciendo te lo estás inventando y no voy a entrar en el templo. Así que fijaros estas 3 intentos de acabar con la obra porque la obra se estaba finalizando. Y yo quería comentaros esto no solo para situaros, sino también porque una de las cosas que podemos descubrir en el libro de Nehemías es cómo Nehemías es un reflejo de Jesucristo. Jesucristo también sufrió mucho ataque en su obra, pero llegando al final de su obra, afrontando la cruz, también sufrió una intensidad de ataques. Y también Jesús se le acusó, se le intentó de difamar como un rebelde contra las autoridades. Haciéndose rey, está poniendo en jaque la autoridad del César. Esto es lo que le decían. De hecho, os animo a que podáis leer los últimos capítulos del Evangelio de Juan, porque ahí hay una conversación entre Pilatos, los fariseos y Jesús que es extraordinaria. Pilatos, dice el Evangelio de Juan, que quería soltar a Jesús, no veía ningún mal en él. Además, lo dirá varias veces. Hasta que hay un momento donde los fariseos dirán, escucha, este se hace rey. ¿Te estás haciendo tú amigo de alguien que se opone a la autoridad del César? Y cuando Pilato escuchó esto, entonces sí que cambió. Entonces ya sí que no pudo soltar a Jesús. Pero fijaros cómo le intentaron difamar como un rebelde justo antes de acabar su obra en la cruz. No solo eso, sino que lo intentaron difamar como un infiel ante Dios. Incluso al final de su obra, en la misma cruz. ¿Os acordáis cómo se burlaban de él? A otros salvó, a Dios encomendó su vida. ¿No te encomendaste a Dios? Pues que venga Dios y te salve. Lo que le estaban diciendo es, Dios te ha abandonado.
Tú no estás hablando en nombre de Dios. Dios no te está salvando. Tú no recibes la protección de Dios. Tú eres un farsante. Eso es lo que le estaban diciendo. Lo que estaba viviendo Nehemías, lo viviría el gran Nehemías, el gran edificador que fue Jesús. Y no quería dejar de comentar esta idea porque creo que es una idea sugerente de ver en la figura de Nehemías un primer prototipo de lo que iba a ser Jesús y su obra. En cualquier caso, si volvemos a Nehemías, estos ataques finales no dieron resultado. La fidelidad, la integridad, la determinación, la valentía de Nehemías hizo, como hemos leído, verso 15 del capítulo 6 de Nehemías, fue terminado el muro el 25 del mes de Elul. Ahora, fijaros que si la historia tuviese como centro las murallas, uno esperaría que aquí se acaba la historia, ¿no? Sin embargo, estamos en el capítulo 6 y Nehemías tiene 13 capítulos. Todavía queda mucho por decir. Y es porque Nehemías, o el libro de Nehemías, o el Espíritu de Dios a través del libro de Nehemías, nos quiere hacer también recapacitar en los beneficios de llevar a cabo la obra de Dios. Y en primer lugar, yo creo que hay un beneficio, es un pasaje que yo reconozco que he leído varias veces y yo no le había sacado gran cosa, pero en este tiempo sí que lo he podido extraer para mí alguna lección que no había visto antes. Y es que uno de los beneficios de llevar a cabo la obra de Dios es que trae un mayor compromiso del pueblo de Dios. Nosotros participamos en la obra de Dios, alcanzamos lo que Dios nos había puesto y cuando lo alcanzamos resulta que venimos a ser personas con mayor sensibilidad para comprometernos más con Dios. ¿Me estoy explicando? Nosotros damos un paso de fe, tomamos ese compromiso de elevar las murallas y resulta que cuando las murallas están terminadas, Dios nos pone una meta un poquito más para allá. Dice, ahora comprométete un poquito más. Y esto es lo que va a suceder. Vamos a leer capítulo 7 del verso del 1 al 4. Capítulo 7 de Nehemías, verso del 1 al 4. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. La obra de la muralla se ha completado y uno es tentado de pensar, pues ya está, hemos cumplido. Pero resulta que la obra de Dios nos llama a involucrarnos más, porque la muralla necesita un personal que se encargue de la muralla. Fijaros lo que dice el verso 3, porque creo que aquí hay una llamada, yo creo que importante. ¿Qué es esto de no abrir las puertas de la muralla hasta que el sol caliente? Sino mantener, aunque haya gente fuera. Lo normal en una ciudad amurallada era que se abrían las puertas al alba y al atardecer, anochecer, se cerraban. Sin embargo, Nehemías dirá, no, al alba no se abren las puertas, sino cuando esté bien arriba, cuando caliente, entonces abrimos, aunque haya gente fuera. Y la idea que hay detrás es, sí, Dios nos ha bendecido, sí, tenemos una muralla, es una bendición de la fidelidad de Dios con su pueblo. Este pueblo estaba en gran afrenta, con sus murallas derruidas, sus puertas quemadas, pero ahora ya somos una nación que podemos ponernos de pie, todo el mundo nos reconoce, tenemos unas murallas que nos defienden, pero cuidado pueblo, tú tienes que estar todavía vigilante.
El hecho de que Nehemías pida que las puertas no se abran hasta que el sol esté bien arriba es porque no quería que alguien entrase con la poca luz del alba, que era un enemigo, sino quería que la luz fuera suficientemente potente para que el pueblo de Dios estuviera vigilante a ver quién entra. Es decir, en otras palabras, les está diciendo, el peligro sigue estando ahí. El llamado de hacer una muralla no es para que una vez que tengas las murallas te puedas sentar en una tumbona y tomarte un mojito. No, porque ahora la muralla te va a pedir que tengas guardas, tienes que poner porteros, tienen que estar atentos, tienen que saber lo que van a hacer. De hecho, se va a poner, verso 2, al jefe de la fortaleza. Se va a tener que generar personal para llevar a cabo la bendición que Dios nos ha dado. Y esto de tener una conciencia de guardar, de velar, es algo importante. Ya lo vimos en el capítulo 4, ¿os acordáis? Cuando fueron atacados, cómo Nehemías advirtió al pueblo de que con una mano construimos, edificamos, y con la otra, ¿qué llevaban? La espada. Edificamos, pero atentos. Habrían guardas que iban mirando si iba algún ataque. Y además otra cosa, que si se escuchaba la trompeta, ¿qué tenían que hacer? Ir todos donde sonaba la trompeta para defenderse. Pero ahora tenemos la muralla. Sí, ahora tenemos la muralla, pero los enemigos siguen estando ahí. La muralla demandaba asumir las responsabilidades de mantener una muralla. Yo sé que estoy diciendo quizá algo un poco de parvularios, pero estos detalles son importantes porque no están puestos ahí al azar. Yo recuerdo en la iglesia de Barcelona, ahora no está, pero lo podría confirmar, que por unos años estuvo orando, porque éramos una iglesia muy pequeñita, no llegábamos a 20 personas. Y hubo un tiempo que no teníamos niños, y la iglesia oró por los niños. Y de repente eran más niños que adultos. Pero de verdad, fue en cuestión de 2 o 3 años. Hasta el punto que tuvimos que esa bendición la tuvimos que gestionar, porque tuvimos que empezar a buscar huecos en el local que teníamos y profesores, preparar a profesores, crear material para dar escuela dominical. ¿Entendéis lo que quiero decir? Fue una bendición, pero hay una respuesta. Hay una muralla, ahora tienes que poner guardas, porteros. Y la actitud tiene que mantenerse. No solamente eso, sino fijaros en el detalle que se nos habla del verso 2, de que había un jefe de la fortaleza de Jerusalén. Se nos menciona que Nehemías sigue teniendo un papel fundamental en estos 4 versículos. Pero se nos dice que Nehemías ahora va a actuar a través, dice que mandé, verso 2, a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza. Es decir, lo que Nehemías ahora va a hacer, lo va a hacer a través del jefe de la fortaleza. Quizás estoy siendo demasiado detallista aquí, pero quiero destacar esto porque creo que es significativo. Nehemías entiende que ha llegado el tiempo de delegar. ¿Sabéis lo que ocurre cuando hay una persona que tiene un gran liderazgo? Que por su carácter, su forma de ser, lleva la cosa hacia adelante, que todo el mundo para beber un vaso de agua le pregunta, ¿puedo beber el vaso de agua? Porque es normal, las personas que tienen ese ímpetu marcan eso. Pero Nehemías ya se ha dado cuenta que la muralla ya está construida. Ahora hay que poner un jefe. Hay que comenzar a delegar. Se está abriendo otro tiempo. Yo tenía una misión que era cumplir el levantar las murallas, pero esto ya está terminado. Ahora se está pasando a otro tiempo. Y gente van a tener que tomar el relevo. Y me parece significativo, si lo entendemos así, el verso 2, por lo que dice, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y entonces nos ponen un paréntesis, y yo me doy cuenta que cada vez que la palabra nos pone paréntesis o nos da información que uno dice, bueno, si la quitamos tampoco pasa nada, ¿no? Porque la historia continúa y se entiende igual, es porque hay algo. Y nos pone entre paréntesis, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Así que se nos habla de un jefe. Parece que Nehemías está empezando a delegar ciertas funciones a esta nueva persona y se nos da una característica de esta persona. Y esta persona no se nos da un currículum militar.
No se nos da un currículum de lo bueno que era defendiendo ciudades. Se nos da de nuevo un foco en el corazón. Es un hombre de verdad, es un hombre temeroso de Dios. Y creo que aquí hay algo para nosotros a pensar. En el reino de Dios es más importante, cuidado, es más importante, digamos, la disposición de corazón que las capacitaciones. Con esto no estoy diciendo que las capacitaciones no tienen lugar. Estoy diciendo que lo primero va antes. Acompañarme muy rápido a 2 de Timoteo, porque Pablo va a hablar precisamente en esta misma línea. 2 de Timoteo es esa... Yo sé que voy un poco rápido, ¿eh? Hemos hecho una pirueta y hemos saltado del Antiguo al Nuevo Testamento. Y ahora ya no estamos con Nehemías, ahora estamos con Pablo. Pablo y Timoteo. Pablo al final de su obra, porque Pablo está aquí ya terminando su carrera y está buscando pasar el testigo a la siguiente generación. Pablo sabe que se le acaba el tiempo y está hablando con Timoteo y le está intentando formar como, oye, esta obra, yo he terminado mi parte, ahora te toca a ti, ¿eh? Y en toda esta, que hay muchísimo que se podía decir, fijaros que capítulo 1 de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 14, nos habla, 13 y 14, pero bueno, 14 nos habla de guardar el buen depósito. Verso 13 dirá, retén la forma de las sanas palabras. Atento, vigila, guarda. Es lo que hemos visto, ¿no? Nehemías es el consejo, tenemos murallas, pero todavía estamos atentos, que no nos entre alguien de madrugada. Retener las puertas, atentos. Ahora, fijaros lo que dirá en el capítulo 2, verso 2, que todos conocéis o muchos conocéis. Palabras de Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto delega, encarga, traspasa a hombres fieles. ¿Qué va primero? Fieles. Y después, que sean idóneos para enseñar también a otros. Primero, el corazón. Hombre, y que tenga la capacidad, porque si yo no tengo oído, por muy buen corazón que tenga, no me pongas a cantar. Tiene sentido. Pero por encima de cuál bonita puede ser mi voz y qué bien puedo cantar, fieles. El corazón. Así como funciona en el reino de Dios. Así ya lo vemos marcado en Nehemías. Que se nos detiene a decir que este Ananías, jefe de la fortaleza, era varón de verdad y temeroso de Dios. Y aquí yo me quiero simplemente hacer un pie de página, una nota, y dirigirme a los jóvenes de la iglesia. Porque por cuestión de tiempo, a vosotros se os pasará el testigo. Y yo quiero animar a que, ante todo y sobre todo, tengáis conciencia de que esto os viene. De que la iglesia está solo a una generación de perderse. Entendedme lo que quiero decir. Dios es soberano y Dios no va a hacer que la iglesia prevalezca ante las puertas del Hades. Pero en un sentido generacional, la obra que se ha podido hacer aquí en Jerez está a una generación de que se pueda ir. Y vosotros que sois adolescentes, jóvenes, tenéis que tomar ya la conciencia de que tenéis que servir en el pueblo de Dios. Yo creo que esta iglesia es bien bendecida porque tiene un buen número de jóvenes que ya tienen esa disposición. A los que ya estáis sirviendo, mirad vuestro corazón. Manteneros fieles, porque eso es lo fundamental. Lo decíamos al principio con el capítulo 1 de Nehemías. Lo fundamental estaba ahí, en el corazón de Nehemías. Y sigue siendo verdad hoy. Cuidad, guardad vuestro corazón. Pero servid. Aprended a servir en el pueblo de Dios. Tarde o temprano, el testigo se os va a pasar. Y tendréis que avanzar vosotros vuestra parte de la obra. Y además os puedo garantizar
que en el servir eso os va a ayudar también a madurar y a mantener vuestro corazón íntegro. Pero todo este primer punto de traer mayor compromiso tiene una última o una aplicación general para todos. La bendición de Dios siempre conlleva que nosotros asumamos más compromiso con Él. Yo te reto, si tienes un minuto, quizá me estoy alargando un poco, pero si tienes un minuto, piensa ahora mismo en una bendición que Dios te ha dado. Y si esa bendición realmente no ha demandado de ti un compromiso. Yo pienso en mi vida y yo veo que yo he sido bendecido con Arán o con mis hijas, pero eso trae una responsabilidad sobre mí. Un compromiso de responder a esa bendición. Todos aquí hemos sido bendecidos con la palabra. Trae el compromiso de estudiarla y entenderla. Todos tenemos muchas situaciones de nuestra vida donde hemos visto que Dios ha abierto la puerta, pero Dios no nos va a hacer nunca hijos mimados. Y cuando Dios te ofrece, Dios quiere que también aprendas y madures. Así que quédate con este principio. La bendición de Dios y avanzar en la obra de Dios es una bendición, conlleva asumir un compromiso de nuestra parte. El pueblo en tiempos de Nehemías tuvo la bendición de tener de nuevo una muralla. Tuvieron que responder comprometiéndose con mantener esas murallas, con abrir esas puertas, con hacer turnos y con estar a la altura de la bendición que Dios les había dado. Pero la bendición de Dios también, de la finalización de la obra, también trajo no solo este mayor compromiso en el pueblo, también trajo una justa retribución. Avanzar en la obra de Dios no solo trajo para el pueblo un mayor compromiso, sino que trajo una justa retribución. Y quiero que volvamos al capítulo 6, versos 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es curioso que el primer foco de atención, capítulo 6, verso 16, una vez que finalmente se consigue finalizar la obra, el foco se pone hacia afuera. Lo que eso representó para los enemigos. Y se nos da 3 ideas. Primero, dice que, verso 16 al principio, nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Temor. Se sintieron humillados. Y tercero, conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Por eso hablo de que un segundo beneficio de esta obra es que trae justa retribución. ¿Qué hicieron estos enemigos? Lo primero que hicieron, si os acordáis, fue humillar al pueblo de Dios. Decían, estos judíos, débiles judíos, están haciendo una obra que es patética. Si una zorra sube a la muralla, ¿qué le pasaba a la muralla? Se caería. ¿Os acordáis? Esto es lo que decían. ¿Y qué buscaban? Humillar. Pero ahora que las murallas están finalizadas, ¿qué os sucede? Que los humillados son ellos. ¿Y qué buscaron hacer? Atemorizar, amedrantar. Os vamos a por vosotros. Van a caer como... Y ahora ellos, cuando ven la muralla finalizada, son ellos los que reciben el temor.
Y toda esta oposición, tanto de miedo como de humillación que ellos ejercieron sobre el pueblo de Dios, lo hicieron creyendo que esto era una obra de hombres. Pero ahora tienen el conocimiento de que esto viene de Dios. Esto es lo que ha producido el concluir las murallas. Ha traído temor, humillación y conocimiento. Pero me quiero detener especialmente en este último. Conocieron que por nuestro Dios. Os he comentado que los primeros 14 versículos del capítulo 6 vemos ataques que tienen una sola diana: Nehemías. Ellos buscaron distraer, difamar y acabar con Nehemías, porque los enemigos sabían que si acababan con Nehemías, la obra se detenía. Sin embargo, cuando la obra se finaliza, dicen que estos enemigos conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Así que atacaron al hombre, pero reconocieron a Dios. Esto, sin lugar a duda, apunta a que Nehemías tuvo esa humildad para hacer cada paso señalar a Dios, hasta el punto de que finalmente hasta los que estaban en contra de él tuvieron que reconocer que era venía de Dios. Esto puede parecer un poco humanamente, nosotros podemos ver esto, hombre, después de todo el esfuerzo que ha hecho Nehemías, de toda su integridad, su valentía, su determinación, y el reconocimiento se lo lleva a Dios. Y aunque nosotros somos muy espirituales y decimos amén, amén, toda la gloria para Dios, un poco en nosotros decimos, esto no es justo del todo, ¿no? Hombre, un pequeño aplauso, vale que no se lleve el centro es para Dios, pero un pequeño aplauso. Esta es nuestra manera de pensar muchas veces. Esta es la manera, yo siempre lo pongo, del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Pero esta es la manera contraria al reino. Porque en verdad Nehemías sí que está siendo reconocido. Escuchad lo que están diciendo Nehemías, y lo están diciendo los enemigos. Nehemías, te miro y por tu obra veo que Dios está actuando a través tuya. Es que esta es nuestra gloria. Nosotros fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios. Y si en lo que tú y yo hacemos alguien dice, veo a Dios, ¡qué gloria es esa! Luego, este reconocimiento es un reconocimiento también para Nehemías. Es el mejor reconocimiento que le pueden hacer a Nehemías. Pero apunta por otro lado esa humildad de Nehemías, que tuvo que decir, no, yo no soy el hacedor de esta muralla. Yo soy un medio. El último hacedor es Dios. Yo reflejo, pero yo no soy fuente. Pero qué tremenda bendición para Nehemías. Y aquí, permitirme tocar un tema que para mí está cerca de mi corazón y es algo que creo que necesitamos como iglesia pensar más y más. No es un tema nuevo, no es algo, pero es tomar conciencia de cuán apegado está Dios con nosotros y nosotros con Dios. Y esto es especialmente así en el hacer la obra de Dios. El hecho de que Nehemías fuese fiel y a través de su fidelidad la obra pudiese acabarse, pudiera terminar, concluirse en medio de los enemigos, dio testimonio, en medio de un mundo de tiniebla, dio testimonio de nuestro Dios. Ahora estos enemigos ya no podían decir, ¿quién es ese Dios? Ahora ya decían, ya sabemos quién es ese Dios. Dejadme ir ahora a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, porque hay algo que para mí está también relacionado con esta idea. Pedro en el capítulo 2, de nuevo saltamos al Nuevo Testamento, es otra realidad, pero vamos a ver cómo tiene conexión. Está trabajando la idea en la iglesia a la que se dirige
o al pueblo de Dios en tiempo de Pedro, la idea de que Dios está haciendo una obra, está levantando un nuevo templo, y tú y yo somos piedras vivas. Así que tú y yo formamos parte de esa edificación que Dios está haciendo, donde Cristo es la piedra angular. Dice el capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Entendemos la idea? Está hablando de una idea de edificación. Y se va a entretener a que Jesús, que era la piedra escogida, los edificadores la descartaron, pero Él ha venido a ser la piedra de ángulo. Y seguidamente viene el verso 9, tan conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Vosotros sois piedras, formáis parte de la obra de Dios, y esta obra es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego, hacer la obra de Dios nos pone en una situación donde nosotros venimos a ser altavoces de las virtudes de Dios. Y esto es tremendo, porque esto quiere decir que las virtudes de Dios se va a conocer mejor o peor, más o menos, según como tú y yo llevemos a cabo la obra. Hermanos, Nehemías se sitúa históricamente post-exilio. Es el retorno del exilio. Acompañadme a Ezequiel, que está justo en el exilio, al principio del exilio. Y mirad lo que dice Ezequiel, capítulo 36, verso 20. Ezequiel 36, verso 20. Y escuchar que aunque está hablando Ezequiel, está hablando Dios. Están a las puertas, bueno, ya están en el exilio, al principio del exilio. Así que el pueblo de Dios no solamente ahora ya tiene derruidas sus murallas, su templo, todo, sino que el mismo pueblo ha sido esparcido entre las naciones. Y entonces llega esta palabra de Dios diciendo: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual ensuciasteis, profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Lo que quiero decir es que si en Nehemías la obra apuntó, anunció a los enemigos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, cuando nosotros somos negligentes con la obra, ensuciamos el nombre de Dios. Porque Dios se ha enlazado con nosotros y ha puesto su nombre contigo y conmigo. Y cuando tú y yo hacemos obra, si la hacemos negligentemente, proyectamos esa profanación de Dios. Esto es duro, pero creo que es lo que dice. Y creo que tenemos que ser conscientes de que cuando llevamos a cabo una obra, no la estamos llevando a cabo en primer lugar para que el pueblo de Dios la reconozca, que tiene su lugar, también el reconocimiento del pueblo de Dios. La estamos llevando en el nombre de Dios. Esto es glorioso y tremendamente responsabilidad para nosotros. Concluyo con esta última idea. Hemos visto que llevar a cabo la obra de Dios trae un compromiso dentro del pueblo de Dios.
hemos visto que la bendición siempre trae una respuesta o demanda de nosotros una respuesta de mayor compromiso o responsabilidad. Hemos visto que la obra de Dios trae una justa retribución hacia Nehemías, hacia los enemigos, hacia Dios. Pero quiero terminar con esta última idea, a modo de conclusión. Las murallas, en el libro de Nehemías, era la obra que tenía Nehemías entre manos. Pero no es la obra fundamental del libro de Nehemías. Si las murallas fuesen la obra fundamental, como hemos dicho antes, hubiera terminado en el capítulo 6, porque ya se ha concluido. Las murallas ya estaban en su lugar, las puertas ya estaban puestas. Sin embargo, la obra fundamental es la obra que Dios está haciendo a través de la obra de las murallas. Lo voy a volver a decir. La obra fundamental del libro de Nehemías no son las murallas, ni las piedras, ni las puertas, sino la obra que Dios está haciendo a través de nuestro obrar para edificar las murallas. La obra de Dios que alcanza el corazón de aquel que se pone a servir. Esa es la gran obra. La gran obra aquí no es mover piedras, buscar soluciones a los ataques de Sanbalat, Tobías y otros. La gran obra de aquí es un Dios que busca sanar el corazón del ser humano. Esta es la gran obra. Las murallas son un medio, no son el fin. Por eso Nehemías no termina en el 6. Hay mucho que hay que hablar. La obra de Dios es una obra posiblemente invisible en muchos casos, pero es la obra eterna, y es la obra que en medio de nuestro servir Él va avanzando. Y esto creo que es bueno que lo tengamos bien presente para poder entender pasajes que, aunque lo conocemos, creo que no lo creemos. Como es el pasaje de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Solo si comprendemos de que en medio de lo que yo estoy haciendo, porque entiendo que Dios me manda a hacer, Dios está obrando en mí, es que podemos entender este pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El contexto aquí parece que no es de una obra. No, está hablando de pruebas, es cierto. Pero hemos visto que edificar una obra trae pruebas, ¿eh? Nehemías no ha parado de enfrentar pruebas. Pero fijaros el razonar de Santiago en este pasaje. Tú tienes que tener como un gozo del mayor calibre posible. Sumo. ¿Por qué? Porque cuando estás en diversas pruebas, verso 3, sabiendo, este es el punto fundamental, teniendo esta visión, teniendo este conocimiento, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora fijaros el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Y quién está haciendo esta obra? ¿La estoy haciendo yo? Estoy diciendo yo, a ver si tengo más paciencia, a ver si tengo más paciencia, a ver si tengo... No. Aunque no se menciona, aunque está cubierto aquí, es Dios el que está haciendo la obra. Luego Dios, en medio de las pruebas, está trabajando con tu corazón para darte más perseverancia. Y dice en el verso 4, y tenga su obra completa para que seáis perfectos, completos, para que las murallas de vuestra vida, de vuestro corazón, se puedan terminar. Pero esta es la obra de Dios. Esta es la obra que vemos en un personaje, no voy a leer un gran pasaje porque sé que el tiempo va avanzando, pero concluyo con esta imagen. Considerad a Pablo, al apóstol Pablo. Dice Hechos 9, creo que es,
que él respiraba amenazas contra los judíos en las sinagogas que se estaban convirtiendo al cristianismo. Respiraba amenaza quiere decir que este era su vivir, este era su oxígeno. Él vivía con el celo de perseguir, llevar a donde tuviera que llevarlo o incluso matarlos a aquellos traidores judíos que estaban siguiendo a este falso Mesías Jesús de Nazaret. Y con esa mentalidad se dirige a Damasco. Todos sabemos qué ocurre. Cae del caballo, tiene un encuentro con Jesús. Tiene un encuentro con Jesús y dice que por varios años estuvo intentando asimilar el golpe. Porque todo su conocimiento de Moisés, la ley, de lo que Dios iba a hacer, el pueblo elegido, todo eso se le vino abajo y ahora tiene que recomponer las piezas. Y esto del Evangelio y este Mesías crucificado, y tuvo que dar toda esa meditación. Y a través de la iluminación del Espíritu, él entiende las buenas nuevas. Creo que es el que mejor lo ha entendido en la historia porque ha sido el gran maestro de la cristiandad. Pero yo me quiero fijar en el corazón del teólogo, llamado teólogo, pero yo hoy llamo pastor Pablo, el corazón de Pablo. Pablo respiraba amenazas por los judíos traidores. Para él los gentiles ya no eran eran perros. No consideraba, no iba a perder ni un minuto con los gentiles. Ese es el corazón de Pablo. Y Dios le pide a Pablo que comience a obrar. Involúcrate en la obra. Métete en la iglesia. Extiende el Evangelio. Él tiene todo el conocimiento ahora, ha estado meditando sobre el Evangelio, pero entra a compartir y abrir iglesias en lugares de gentiles. Y leemos un pasaje que a mí, cada vez que lo hemos estado compartiendo en los discipulados, en Primera de Tesalonicenses, escuchad lo que dice a estos gentiles este mismo Pablo, que respiraba amenazas para todo aquel que se llamara cristiano, mucho más si eran gentiles. Pues escuchad lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Está hablando del ministerio que él llevó a cabo entre los tesalonicenses, y en el capítulo 2 de la primera carta de Tesalonicenses, verso 7, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza. Sabéis que la nodriza es esa mujer que prestaba su cuidado y su leche para aquellos bebés que no eran suyos. Pablo dice: fuimos tiernos entre vosotros como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Verso 8. Tan grande es nuestro amor, cariño por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Esta es la verdadera obra. Esta es la verdadera obra. Pablo hizo muchas cosas, fundó muchas iglesias, compartió mucho el Evangelio, pero la verdadera obra es la que Dios hizo en su corazón. Lo transformó. De odiar, amarlo, como una nodriza a sus propios bebés. Creo, Iglesia, que esta es una visión que no podemos perder. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos obras que mirar hacia adelante, que es la voluntad de Dios. Hoy estamos en un tiempo también de decidir cosas, hacia dónde vamos a dirigirnos. Pero yo pido a la Iglesia, y me pido a mí mismo, en primer lugar, que no perdamos la visión de que en medio de lo que Dios determine que tenemos que andar, sea ir en una dirección, sea hacer aquello, sea levantar aquello otro, sea lo que tengamos que hacer, permitamos reconocer lo que Dios realmente quiere hacer. En última instancia, Dios no está preocupado por un local u otro.
Dios está trabajando en los corazones. Y esto no lo podemos dejar de ver. Y quizá Dios está trabajando en mi corazón en un sentido, a lo mejor en tu corazón está trabajando en otro. Y va a utilizar las situaciones de la Iglesia que tengamos que cruzar para llevar su obra, su verdadera obra, hacia adelante. Que Dios nos dé sabiduría y permitamos que, como Nehemías y como Pablo, la obra de Dios vaya creciendo, porque esa obra es eterna, es gloriosa. Hemos leído de Pablo que hubiera no solo dado el mensaje, sino su propia vida, pero no la dio. Pero está en los pasos de aquel que no solo dio el mensaje de las buenas nuevas, sino que dio su vida. Pablo está, como Nehemías, siguiendo las pisadas del Maestro, entregándose, permitiendo que la obra de Dios llegue a su fin en sus corazones. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Ella nos consuela, ella nos da libertad, como también hemos cantado, porque sabemos que la obra no depende de nuestras capacidades, pero tú pides que nosotros participemos en tu obra. No porque tú necesites albañiles para levantar una pared. Tú eres el que creaste los cielos y la tierra. Pero porque tú tienes una obra aún más poderosa y grande. Sanar, restaurar el corazón del ser humano. Y tú bendices a aquel pueblo, a aquella persona que se pone en tus manos y dice, quiero servir en tu obra. Y sirviéndote o sirviendo a tu reino, tú te sirves de nuestro servicio para hacer tu obra en nosotros. Y te rogamos, Señor, que esto no lo dejemos de ver. Tu gloriosa obra de recrear a Jesucristo en nosotros. En el bendito nombre de tu Hijo. Amén.